Hola, Buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien. Wow. Así que yo aquí la primera vez que hago esto. Así que sí me da pena todo esto, pero bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, acá creo que igual me vas a tener que guiar un poco más vos, porque yo en realidad soy considerablemente nueva en el mundo de los fanfics. O sea, si bien obviamente sabía que existían fanfics y tal vez conocía alguna terminología que esté por ahí, eh, nunca había escrito ni leído fanfics hasta Juliantina. Así que acá la experta sos vos. ¿Cuántos años tienes en esto de los fanfics? ¿2, 3 años? Sí, no sé cuándo empecé a leer, sí, debo haber empezado a leer los primeros meses del 2019, debo haber empezado a leer. Wow. ¿Y siempre Mm. ha sido Juliantina? ¿No ha salido a otras cosas, a otros fandoms? ¿O siempre? Leí, leí Clexa, pero por no querer esperar a que actualizaran la versión juliantina de esas mismas historias. Las famosas transcripciones. Exactamente. Pero, o sea, es, lo imaginaba como juliantina porque yo la había empezado a leer como juliantina, o sea que es lo mismo. Si una vez había leído un one shot, pero era mínimo de Ryan y Amy, que es la pareja de Faking It. Y obviamente tenía mucho conocimiento de que existían fanfics de Harry Potter, pero nunca había leído un fanfic de Harry Potter. Así que, no, digamos que lo primero fue Juliantina. ¿Qué descubriste primero? ¿AO3 o Wattpad? Mm, creo que conocí las dos cosas a la vez, o sea, vi fanfics en los dos a la vez, pero el primero que leí fue en Wattpad, que fue The Script. Wow. Sí, Pues pero antes, sí. yo creo que empecé con los fanfics antes de que existiera o lo que sería AO3. De hecho, esto es para mí de una otra forma reciente, a pesar de que estaba revisando ahí unas cosillas. Mm. Resulta que tengo en Wattpad una cuenta del 2008, así que Uh, o sea, o pero sea, nunca, 10 años antes que yo. Igual, claro, fanfics existen desde que debe existir la literatura, básicamente. básicamente, y de hecho antes ni siquiera era popular lo que era Wattpad o AO3. Antes encontrabas páginas, me siento anciana hablando del antes del digital. No, pero los fanfics, antes había una página muy, muy popular que se llamaba fanfiction.net Ujú. y encontramos una clasificación para todos los fanfics. Tenían como 20, 21 clasificaciones para lo que tú quisieras encontrar. Creo Mm. que todavía está por ahí la Mm. página y obviamente te hacían igual de este match de parejas, de géneros, de si era completo o en proceso o Mm. en qué parte ubicabas, digamos, la historia. Mm. Eh, entonces por ahí iba todavía el recuento de los fanfiction, pero creo que esa página la abrieron antes del 2000, entonces ya tiene bastantes años. Actualmente no sé cómo le vaya, tiene años que no me meto. Es más, no sé si existirían fanfics Juliantina por ahí, pero sí. Eh, pero sí, creo que todavía está. Y a partir de ahí empezamos como toda la revolución de hacer fanfiction o leerlos. Mm. Y de hecho también antes existían páginas, o sea, páginas tipo blogs, que Sí. eran donde se encontraban todos los Juliantinos, es la que tiene Juliantina siempre en la cabeza, todos los, todos los, todos los fanfics, y de hecho habían unas muy, muy buenas, sobre todo para Harry Potter, que las clasificaban en diferentes áreas y en diferentes géneros, Mm. y creo que algunos los llegaron a publicar ya como géneros de libros o como libros publicados por editoriales bastante buenas. De hecho, Mm. aquí a mí me tocó la parte es más, me tocó leer todavía 50 sombras de Grey Bueno, cuando, fanfic. cuando era fanfic, que se llamaba Master of the Universe, y la autora tenía un username, y y todavía me tocó, de hecho, muchos de los fans. He estado en muchísimos fandoms Mm. y siempre me ha gustado. Irónicamente, es un
fandom de Twilight, pero nunca me gustó los libros o la película, pero sí me gustaban mucho los fanfics, porque creaban cosas, las mejoraban y las creaban, cosas completamente diferentes. Entonces, sí hay muy buenas historias por ahí, por esa área, por ese fandom, y pues he leído creo que de todo a esas alturas del partido después de todos estos años. Me ha tocado leer desde las cosas más bizarras hasta las cosas que, que, que son así, que te hacen el corazón chiquito y grandote o que hacen con tus emociones y tus sentimientos todo lo que quieran. Pero bueno, aquí seguimos. ¿Y de qué fue lo primero que leíste fanfic? ¿Vas a sacar cuentas? No, 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 no sé, qué sé yo. No, no sé, las matemáticas no son las mías, así que te diría que no. Creo, no, es más, no creo. El primer fanfic que leí fue de Buffy con Ángel. Pero si me pongo a ver, pues yo creo que tengo ya bastante tiempo leyendo y se te hace una especie de hábito de leer. Es más, se pueden leer hasta una, dos, tres historias al día, aparte de todo lo que leemos constantemente, pues para nuestra vida diaria. Y pues literalmente sí tengo el hábito de leer casi siempre, todos los días, mínimo algo de un fanfiction. Y he leído de fanfic, de fandoms, desde Star Wars, desde Harry Potter, de Hunger Games, de muchos. Obviamente también extiendes las historias o extiendes la parte de los mundos, los AU que pueden existir en lo que sería toda esta gama de posibilidades que te da un fanfiction. Y ya hablando específicamente del mundo de los fanfictions, ¿lees cosas que ni siquiera son de un fandom en el que sos partícipe, digamos, de algo que tal vez ni siquiera tenés conocimiento, como decías recién de Twilight? Sí, de hecho así creo que empecé con Juliantina o pues empecé con a lo mejor con Wayhot o lo que sería, no sé, ahorita ya a estas alturas del partido ya lo que Twitter, lo que Instagram te meten en la cabeza, en la mirada, pues terminas sabiendo algo te enamora o te agrada por ahí y terminas buscando fanfictions. Entonces, pues literalmente ahorita, antes me delimitaba mucho a leer varias cosas, pero ahorita pues ya me agrade. Y eso aprendes con el tiempo. Antes, cuando estás empezando en los fanfictions, te gusta todo y buscas y estás hábita de encontrar historias, pero en realidad llega un punto, así te hagan sufrir o no te gusten, literalmente ahí las estás buscando, pero llega un punto que pues ya te haces digamos, de algún gusto, de algún perfil, de alguna línea, y pues obviamente ya te vuelves más selectiva a veces en lo que uno busca, en lo que uno quiere. ¿Y cuándo fue que escribiste por primera vez? ¿Y qué fue? Si te pones a pensar, ya que te animas a escribir algo, porque siempre lo has tenido en la cabeza. De una necesitas el empujoncito o alguien que, oye, sí, está padre tu historia, anímate a escribirla. Y de ahí salen muchos escritos y muchos escritores, tanto para fan de cualquier cosa, o sea, tanto de géneros literarios, a lo mejor que no sea de fanfiction. Y en mi caso he escrito otras cosas que no son fanfics tal cual, pero pues ahí andamos poco a poco, entonces yo puedo decir que un fan, es más, ni me acuerdo que cuántos fanfics tengo para Juliantina. Aquí yo creo que tengo 11 ahorita. Y el primero que escribí para Juliantina en realidad fue una adaptación y lo que hice fue adaptar una historia del fandom de Harry Potter con sabor a mezcal. Empecé escribiendo lo que a mí me gustaba en su momento adecuado. ¿Y qué fue eso? Fue lo primero. Eso, cuentos, escribía cuento contemporáneo. Entonces tengo historias bastante extrañas, si se han dado cuenta, no escribo de cosas muy particulares y mi visión de las cosas no siempre son, o a lo mejor o no felices, o mucho de comedia, o algunas críticas, o algunas cuestiones de sarcasmos,
O bueno, aquí encuentro de todo, romance también, ¿por qué no? No me da miedo, eso es una de las cosas, que no me da miedo hacer cosas raras y nuevas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que ha convocado en realidad esta reunión, ¿no? Que es la terminología de los fanfics, porque calculo que hemos visto que hay mucha gente que empezó a leer fanfics con Juliantina recién, y tal vez no está tan al tanto de las cosas. ¿Cuál sería el primer término que crees que deberíamos mencionar? Ponernos de acuerdo en qué es una viñeta, qué es un travel, qué es un one shot y los multicapítulos. Ok, bueno, ¿qué son? Se miden normalmente por la parte, sí, se miden normalmente por la parte de las palabras que ocupas o que se colocan pues por cada escrito, ¿no? Ujú, Si es menos de 1000 palabras, si son menos de 100, de 500, pues a partir de ahí vas sacando si son viñetas o son rabbles. Los ujú, rabbles son relatos cortos que no se pasan de 100 palabras. Todavía existe ahí una definición si son de 500, de 100 a 500 palabras. Quizás ya después cuando se pasen a las 500 o a las 1000 palabras ya entran algo en que se llaman viñetas, que es un término medio entre un travel y un one shot, que son más de 1000 palabras y que ujú. solamente es un solo capítulo. Normalmente hay personas que escriben en extenso muchísimas palabras, ahorita ya se pasan a veces de 16, 14, 8, y pues por cuestiones del mismo capítulo o de la misma historia, pues lo que hacen es separar las historias, ¿no? Mm. Y ya se vuelven historias cortas, pero la realidad es que siguen manejando la perspectiva o la idea de un one shot que probablemente se vuelve 2 o 3, pero siguen siendo, y ahí ya cambian, ya dejan de ser one shots en realidad y se vuelven algo de una historia corta multicapítulos. Entonces tendríamos como una clasificación por longitud del material, digamos, del contenido. Sí, de hecho, si nos ponemos a ver en ejemplos lo que hay, casi no hay viñetas o travels en lo que sería eh, el fandom. Ujú. Hay mucho que sería one shot o historias cortas o historias multicapítulos, pero tal cual es como travels o viñetas casi no hay. Mm. Lo estaba haciendo, de hecho es si me pongo a pensar qué entraría o qué podría ser una especie de Dravel o la idea, lo que hace Incorrect Juliantina, Mm. algo así. Sí. Y lo estaba haciendo en un principio con el fanfic de 17, 13, 23, que era bueno, que Ocean. ahorita se llama Ocean. Ujú. Sí, Pero sí. era, digamos, así empezó. Sin embargo, ya ahorita, pues obviamente es una historia multicapítulos. Ujú. Sí, es cierto que casi no hay historias cortas prácticamente dentro del fandom, es cierto. Y lo puedes Eh, encontrar muchos en Harry Potter. sí, ¿no? La vez Bueno, viñeta. creo que eso también tiene que ver con las posibilidades que da el universo de Harry Potter. O sea, es una cantidad inmensa, porque no se limita solamente a si escribís un ship o sobre un personaje, o sea, es un universo que tiene muchos espacios para poder llenar, que quedaron libres en lo que leímos. Entonces creo que eso también invita mucho más a que se creen cosas. Y yo creo que eso nos lleva a la parte que sería lo canon y lo fanon. Ujú, A lo, la parte de que serían los canon, pues obviamente son lo que ya está establecido por, ya sea por los libros o por las series o por las películas, es algo que se da, sabemos por hechos que está sucediendo y que está pasando, y que todo lo demás, pues obviamente se le puede dar una continuación, o hay especies de missing moments que de todos modos no cambian la perspectiva de la historia y no cambian la perspectiva del seguimiento de lo que ya se sabe. ujú. Yo ahí tengo un pequeño conflicto, a veces dicen, bueno, es que esta historia es canon, pues sí, es canon hasta ahorita, pero va a llegar un punto en que en realidad ya lo deja de ser.
Aquí la ventaja hasta ahorita es que ya tenemos pues analizados o especificados todas las perspectivas, las ideas, las escenas que hay, porque pues no hay otro contenido. Mm, Cuando venga un nuevo contenido, pues obviamente eso deja de ser canon y ya ahora sí que nos tenemos que adaptar a lo que ya escribimos, a lo que ya hicimos, y afortunados son los que le atinen a la continuación. ujú, Entonces, lo que yo creo después de todo este tiempo es que lo que sí puedes establecer como canon pues son a los personajes en cuestión. mm. De todas maneras, en este caso, canon en realidad solamente habría algún que otro fanfic que haya como reescrito algún momento, porque en realidad el canon es todo lo que deriva de forma directa del material original, o sea que no hay nada. Uh -huh. Por lo Ahí tanto, todo en realidad sería fanon, que sería sí, como el canon, pero considerado por el fandom. lo único que podríamos decir es que canon fue, no sé, Julián y Valentina, podría ser canon uh, Mateo y Eva, o sea, en esas cuestiones que sabemos que no va a variar y aún así sabemos que varía y los acomodamos como nosotros queramos. Ujú, Es lo bonito de los fanfics, yo creo, que al final no te delimita a experimentar con cosas o a experimentar con situaciones o mm, a experimentar con una forma nueva de ver a los personajes, porque puedes llevar todo un arco de los personajes a cambiarlos y modificarlos. Al final, a veces lo que te atrapa ya no es tanto el personaje, aunque aquí nos tienen atrapadas a todas, mm, pero, pero aquí también es lo bonito de las historias y cómo lleva la historia, cómo lleva a los personajes. Hay historias muy buenas que en algún punto dices, bueno, aquí ya no está el personaje tal cual, pero la historia te va llevando. mm. Eh, por ejemplo, y es uno de los puntos que, oye, y eso que me daba pena platicar, ¿eh? Es, eh, uno de los puntos, por ejemplo, en cuestión de las transcripciones o adaptaciones, que de Mm, una u otra forma la transcripción, pues al nada más, al ser mínimas las modificaciones y al transcribir a los personajes, pues de una u otra forma se pierde un poco la historia y se pierde el contenido también del personaje. mm. Eh, y la adaptación, las verdaderas adaptaciones, pues lo que hacen es, me voy a meter en problemas con toda esta plática, pero bueno, no importa. Eh, la parte de las adaptaciones, pues lo bonito es de que te modifican, prestas la historia y la tienes que adaptar a lo que nosotros conocemos, Mm, a la parte que sabemos que son tanto importantes en las escenas o en escenas como representativas a mm, lo que sería ser también a los personajes, mm, porque hay muchas historias que si conoces de varios fandoms, pues dices, es que esa no es el personaje, estoy leyendo al otro del otro fandom, entonces eso ya no hace clic en la cabeza y hay adaptaciones muy buenas mm. eh, que hacen que en realidad no importa la historia, de todos modos parece que es natural y que se escribió el, 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 digamos, la historia para el personaje. ¿Sabes qué no he Sí. leído? ¿Sabes qué no he leído aquí en los fandoms? Y es algo que creo que hemos platicado en alguna ocasión ahí por Twitter, la de los Omegaverse, los Mm. Avo. Creo que habían dicho que había uno de Julentina, yo no lo leí, la verdad desconozco, pero Y sí, es uno, algo muy grande en otros fandoms. ay, son raros. La realidad es que todo esto es por gusto, ¿no? Entonces, como hay personas que les gustan los fanfics Jeep o las personas que les gusta determinado tipo de historia, pues también están los Avo o los Omegaverse, quienes no sepan qué es eso, es un alfa, beta, omega, y está mucho en lo que son cambiaformas, en cuestiones de lobos, hombres lobo, no sé, toda esta idea que hay en lo que son alfas, betas, omegas. Mm, Entonces, hay uno en Juliantina, pero no sé si hay uno o dos capítulos y está en AO3. mm, Tiene creo uno o dos capítulos y está, creo que la alfa es
es Valentina y la Omega la Omega o Beta es Juliana, entonces ahí si lo encuentran por ahí que nos pasen el tip. Probablemente no lo voy a leer igual, porque me parece muy oscuro todo eso. La realidad es que bueno, yo normalmente tiendo a leer todo, pero saltando algunas partes, pero aquí nada más habían uno de los capítulos, estaba, pues, no había llegado a la parte interesante, pero hay otros fandoms que sí lo manejan, obviamente por el tipo de contenido que tienen. Por ejemplo, hay mucho Winona Earp, hay muchos fanfics que son de esta parte del Omegaverse en Warrior Nun también, y sobre todo, obviamente, en Star Wars o en Harry Potter, y obviamente en Bob y Angel y todos esos. Bueno, ya que nombrás Harry Potter, es un buen momento para que expliquemos que esto que es justamente lo que estaban preguntando el otro día y por qué nació esto, que es una U, que es la mayoría de los contenidos que tenemos en este momento. ¿Qué es un AU? Ujú. ¿Eso? Es que no Sí, escuché, perdón. sí, sí. Ah, ok. Son universos alternos, son esta parte de poner a tus personajes fuera de un contexto que lo que normalmente está, pues está establecido, que puede ser una U, bueno, a lo mejor me llevo al personaje a una escena eh, interespacial y pues ya estoy haciendo un universo alterno, a lo mejor ya coloco al personaje, me lo llevo a otra época, a otro lugar, entonces ya deja de ser, ya no va en esa línea, o sea, es una historia alterna de otro universo. De todos modos, hay muchos AUs, yo creo que la gran mayoría son universos alternos aquí Sí. en los fanfictions, y pues está bastante bien, le da variedad a lo que Mm. hay que leer, estoy leyendo completamente lo mismo siempre. De que también hay muchas interpretaciones diferentes de Julián y Valentina. Por ejemplo, ayer estaba leyendo en un tweet que estaban preguntando sobre un fanfic que es GP, y preguntaron que quién era la GP en el fanfic, y la respuesta fue que era Valentina, y una de las chicas respondió, ah, entonces no lo voy a leer porque no me gusta ver a Valentina en ese rol. Y a mí me pasa bueno, no es que me pase lo contrario, de hecho no me gusta mucho leer GP en general de ninguna de las dos, pero me hace mucho menos ruido o me molesta mucho menos si es Valentina que si es Juliana. Entonces creo que eso también tiene que ver con la interpretación que tenemos cada uno de nosotros sobre los personajes. Claro, sobre todo cuando te metes en quién es top y quién es top y quién es no es top. Sí, eso no tanto, porque en realidad, va, eh, va, va con un enfoque. De hecho, te digo, yo mencionaba en un principio de que llega un punto ya cuando estás empezando, en verdad, cuando estás empezando dices, ah, mis recomendaciones, ¿qué me aconsejan leer? Ah, denme recomendaciones, denme esto. Y uno recomienda lo que cree que le va a gustar a las otras personas porque a uno le gustó. Pero hmm, después de un tiempo, ya cuando te involucras en todo esto, que hasta leer los summaries sí, los resúmenes que tienen de la historia, ya hasta te dices, bueno, esta sí, esta no. Entonces ya te vuelves un poquito más, no es la palabra, pero te vuelves un poquito más selectivo a la parte de leer. Entonces ya también te forma un criterio, una crítica de todo lo que has pues, leído. hmm, sí, es cierto. Bueno, yo creo que justo lo que estás diciendo, los resúmenes o las abreviaciones o las introducciones a los fanfics son muy importantes. Eh, bueno, es como leer la contratapa de un libro, no sé. La ventaja de, de Wattpad es que también no solamente te enamoran por la parte de las palabras o la lectura, las portadas. Hmm, Aquí ya te metes en otro punto, es las portadas también son importantes aquí porque te llaman la atención, sí. buscan a lo mejor hasta los colores, a lo mejor las imágenes que se tienen, a pesar de que son las mismas imágenes que siempre manejamos, pero ahí es donde ya entra también otro proceso de trabajo creativo
y también pues yo lo veo como una red de colaboración entre todos en un fandom, porque a lo mejor no eres buena haciendo portadas, pero hay alguien que sí lo es. Entonces ahí nos vamos uniendo. Existe la figura, no, existe la figura, muchos lo toman, la figura del beta reader, que es un lector previo y que funge como editor. Entonces, este editor, pues obviamente es el que te va a hacer todas las recomendaciones, te van a hacer la parte de limpiarte de esos errores la historia, y eso hace, se nota una historia que tiene un beta reader a unas historias que no tienen beta reader y que no saben cómo manejar esta red de colaboración. ¿Y cómo te das cuenta de eso? ¿Quién tiene un beta reader y quién no? Porque se ven en las historias. Por ejemplo, hay personas que no lo necesitan, pero pues así lo vas manejando, pero desde los errores ortográficos, a mí yo no uso beta reader y se nota. O sea, se nota en una historia cuando no utilizo un beta reader. Yo lo necesitaría. ¿Por qué? No, en verdad, yo soy muy de eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces me faltan palabras que ya lo leí 1000 veces, ya se supone que edité, y aún así, cuando subo los capítulos veo los horrores ortográficos de redacción, a lo mejor me comí una palabra, que llega un punto en que la historia ya está tanto en tu cabeza que ya sabes cómo suena, ya sabes cómo va, y obviamente ya no lo ves. Entonces, un beta reader lo que te va a ayudar es a ver todas esas cosas que tú ya no ves porque estás saturado de la misma historia. No sé si nos quedó algún término más que quieras Crossover, comentar. los crossovers. Los crossovers, ok. ¿Cuál es eso? Sí, o sea, me imagino lo que debe ser un crossover, pero no sé si se refiere entre fanfics en sí o entre historias en sí o entre universos. Son más específicos a la parte de los fandoms. Mm, Digamos, un crossover la historia de tal situación, a lo mejor una historia de Hunger Games, la voy a poner ahora en la parte de lo que serían, no sé, Star Wars o Harry Potter, etcétera, etcétera. ujú, Entonces, eso nos lleva pues a juntar dos mundos, o a lo mejor en un espacio eh, puedo juntar a los dos elementos, a los dos personajes, a personajes completamente distintos, mm, con sus cargas contextuales de cada personaje, y pues obviamente se unen en una historia. mm, Eh, y ahí dependemos de lo que se haga en la historia. ujú. Entiendo, entiendo. Bueno, serían sí, o sea, unas adaptaciones, pero mucho más libres, porque en realidad no estás adaptando una historia de otro universo en sí, sino que estás tomando ese universo y poniendo a tus personajes en ese universo. Primero te voy a agradecer por dejar de lado la vergüenza y haber venido a grabar y terminaste hablando un montón. Creo que es el segundo más largo, viste que se podía. De hecho, así es, nuestra red, según yo no iba a hablar, ¿no? Pero, pero bueno, la conversación normalmente siempre hablamos, pues con muchas personas siempre se habla de este tipo de comentarios en cuestión de fandom, en cuestión de fanfics, en cuestión de todos los recursos que hay, pero siempre es en redes sociales o en parte pues por chat o algo, de Ujú. hacerlo a voz es padre. Padre es bueno, siempre. No sé qué vayan a decir las demás personas, pero espero que les den más interrogantes y que sobre todo sepan que los fanfics siempre son un refugio para cualquier Mm, situación que pase en nuestras vidas. totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que para este fanfic, para este fandom en particular fueron una salvación. Y son probablemente el principal motivo por el que seguimos todavía acá después de 2 años y que finalmente vamos a tener nuestra película. Que vienen cosas buenas.